noches, estamos en una entrega más de su programa Infractal. Hoy, como cada domingo, a las 11 de la noche por RNN, Canal 27. Estamos junto a ustedes y junto a mí, nuestra querida compañera y amiga y colega también, Eduarda Andújar. Muy buenas noches, Randy, y muy buenas noches a toda la gente que como cada noche pues madruga o bueno, duerme con nosotros y nos regala el favor de su sintonía. Para nosotros más que un honor, un privilegio, como les decimos cada domingo, el que ustedes nos puedan recibir en sus hogares para mantenerles informados tanto del acontecer noticioso nacional como internacional. Muchísimos temas en la palestra, unos temas no tanto agradables y que entiendo yo, Randy, que hay que discutir desde la seriedad que se amerita, como el tema precisamente del narcotráfico en la política. Durante la semana pues tuvimos muchas discusiones, muchos debates respecto a este tema, teniendo en consideración que el esposo de una diputada por la provincia de La Romana, pues se ve involucrado en un tema de narcotráfico. Se suma a una lista de más de 17 personas, de poco más de 17 personas que han sido reclamados en extradición hacia Estados Unidos y que precisamente tienen vínculos con el narcotráfico. Este tipo de cosas tienen que llamarnos a la preocupación, a la atención, porque más allá de que haya una vinculación de personas al narcotráfico, lo que se esconde detrás del narcotráfico, el sicariato, el lavado de activos y otro tipo de negocios y de ilícitos, ¿no? Que son punibles a estas personas. Yo creo que aquí tenemos que abocarnos a una discusión seria respecto a quienes ocupan posiciones de importancia, a quienes aspiran a tener puestos de elección popular también dentro del aparato estatal, porque no podemos seguir por el derrotero que vamos. Esto es muy peligroso para el clima institucional, para la democracia dominicana, y a mí me parece que hay que dar explicaciones. Lo he dicho ya en otras intervenciones. Pienso que hay que dar explicaciones. Sobre todo me parece que el partido de gobierno tiene que dar explicaciones. Y te cedo en un momentito, Randy, la palabra, porque el partido de gobierno, me guste a mí o no me guste, le guste a los amigos del gobierno o no, tiene vínculos tanto del pasado como en el presente, con sectores oscuros, con sectores no muy prístinos, no muy sanos, y yo pienso que tienen que dar explicaciones, porque todas las personas que han llegado a ocupar posiciones electivas han sido por el Partido Revolucionario Moderno. Otros que inclusive han sido condenados y que han purgado penas, hoy son senadores por el Partido Revolucionario Moderno, por tráfico de cocaína, y hoy son senadores de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Entonces yo creo que el PRM tiene que dar explicaciones, el partido de gobierno tiene que dar explicaciones del por qué tantas personas vinculadas al narcotráfico, escuche bien, el por qué tantas personas vinculadas al narcotráfico han ganado curules precisamente a través del partido de gobierno, del PRM. Eso hay que explicarlo al país. Randy, no sé cuál es tu apreciación. Mira, como bien mencionaba, el caso es el de Jacqueline Fernández, diputada de La Romana. Su esposo fue pedido en extradición por las autoridades norteamericanas, que en conjunto con las autoridades dominicanas, dígase la DNCD y la Procuraduría General de la República, tenían una investigación abierta en contra de esta persona. Y bueno, parece que cuando ya se pide una persona en extradición, pues deben existir indicios y evidencias suficientes como para que sea una condena, para que se produzca una condena material en contra de esa persona. Entonces,
la pregunta aquí es lo que planteas, el tema del narcotráfico y la política. He visto bastantes opiniones acerca de este tema, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, donde hemos querido, lamentablemente, reducir el tema de la vinculación del narcotráfico en la política a una organización política. Y si bien es cierto que debemos hacerle las preguntas al partido de gobierno de turno, porque es donde se han producido mayores casos en los últimos 4 años, no menos cierto es que el problema del narcotráfico en la política es más profundo que eso. Lo primero es, para que el narcotráfico pueda incursionar en la política, es obligatorio que haya una sociedad clientelar. Es decir, que el dinero sea lo que prime a la hora de ejercer el voto. Si nos damos cuenta, las personas que tienen los narcotraficantes que se han vinculado a la política, ya sea a través de la aspiración o en su defecto a través de la financiación muy cercana, ha sido a candidatos muy específicos, normalmente senadores o diputados. Sí, el problema es, ahora, Randy, y discúlpame. Para culminar la idea. Para desarrollar la idea. Claro. El tema del clientelismo es el primer elemento que nosotros debemos empezar a discutir, porque hay un segundo elemento, que es el sistema electoral que nosotros tenemos, que es ideal para que los que tienen mayor cantidad de recursos económicos puedan imponerse en ese sistema social. Como decía Perón, es imposible hacer la política si no comprendemos la política. Es fundamental comprender el tipo de sociedad que tenemos, entonces, para diseñar un sistema electoral y un sistema político que se adecue a ese tipo de sociedad que tenemos. Y como es reiterado en distintas ocasiones en este programa y en otros espacios, tanto públicos como privados, hay una dicotomía entre el tipo de sociedad que tenemos y el sistema electoral que nosotros tenemos. Y eso es una realidad que yo creo que hay que sentarse y reflexionar sobre eso. Hay que sentarse y reflexionar sobre eso. Porque ¿qué es lo que ha pasado? El narcotráfico ha venido ganando bastante espacios políticos. En un principio no tenían tanta incidencia, pero como todo proceso, tú no inicias con 10, tú inicias con 0 y vas ganando puntos al punto que por allá, por el año 2020, cuando ya el Partido de la Liberación Dominicana había durado 16 años en el poder, era casi un partido-estado, incluso fuera del país le denominaban de esa forma. El narcotráfico financiaba proyectos políticos, sin embargo, se le complicaba un poco penetrar directamente. Sin embargo, en el momento ideal para ellos dar un salto, es decir, para ir a otro nivel, era precisamente el 2020, cuando se dio una coyuntura muy especial donde el sistema político de cierta forma empezó a fracturarse y ellos incursionan de esa forma y ganan más espacio, pero no es que en el pasado no habían ganado espacio, no, es que dieron un salto y ahí nosotros estamos viendo los resultados. ¿Cuál es la diferencia de lo que ocurre ahora de lo que ocurría anteriormente? Bueno,
que históricamente en este país ha visto dos visiones, y es un tema que no se discute públicamente. Ha visto dos visiones con relación al tema del narcotráfico en la República Dominicana. Una es que el narcotráfico no hace ningún daño al país, por tanto, como los Estados Unidos y Europa son los afectados, pues vamos a permitir que la droga pase por este puente y nosotros nos beneficiamos económicamente y las narices entonces que la pongan en otros países. Y hay otra visión, que es la que está primando actualmente, que es la de colaborar tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea para perseguir de manera acérrima el narcotráfico. Y esta visión pues se ha topado con esa escalada que dio el narcotráfico en materia política, y los resultados que estamos viendo es producto de esos dos elementos que se reunieron. A mí me parece muy interesante lo que tú has planteado. Sin embargo, entonces, ¿qué pasó en el año 2003 cuando el presidente Hipólito Mejía, mediante el decreto 176-03, indultó a un narcotraficante confeso que purgaba penas? ¿Qué pasó el 15 de agosto del año 2004 cuando el presidente Hipólito Mejía, el entonces presidente Hipólito Mejía, asciende a capitán del ejército a un narco confeso como Quirino? ¿Qué pasó con el presidente Hipólito Mejía, que reconoció públicamente ir a la casa de Quirino, tomarse un cafecito con este personaje oscuro, ¿no?, de la vida nacional? Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, en los siguientes casos que son muy llamativos? Miguel Gutiérrez, que fue el coordinador de la campaña en tu provincia, en Santiago. No fue coordinador de la campaña. Y en otras regiones, y que él mismo admitió que financió muchas campañas políticas en el Cibao. ¿Qué pasó? No, pero hay que aclarar. ¿Qué pasó? Miguel Gutiérrez es una figura que llega en el 2018, incluso muy cercano a ese proceso de octubre. ¿Y qué llega ahí en ese proceso. ¿Y qué pasó con Amalia Pilarte en La Vega, que está condenada por la Suprema Corte de Justicia? Está condenada por lavado de activos, y el helicóptero que se utilizaba para la campaña del presidente Luis Abinader precisamente era el helicóptero de su esposo, Miki López, que está vinculado a casos de narcotráfico. Pero inicié diciendo, mencionando esos casos. ¿Qué pasó con Yamil Abreu, que confesó pertenecer al cartel de Sinaloa y que era el coordinador de la campaña del PRM para toda la región sur? Melvin Martínez, Faustina Guerrero, diputada del Ceibo, también vinculada a casos de narcotráfico, Héctor Darío Félix, Nelson Marmolejos, Erickson, el regidor también del Distrito Nacional. Hay algunos, pero mencionaste algunas personas ahí que están vinculados a ciertos casos, están en los medios de comunicación. No, porque hay algunos que son condenados, hay algunos que están condenados, otros que están siendo investigados por vinculación. Otros están siendo extraditados y otros hay investigaciones abiertas. Y está, por ejemplo, que por primera vez en la historia de la República Dominicana tenemos a una persona designada por decreto presidencial como asesor del Poder Ejecutivo, que también colaboraba en el ayuntamiento del Distrito Nacional. Pero así también, o sea, por eso digo, el partido de gobierno tiene un pasado y un presente de vinculación con este sector. Lo que pasa es que eso no... Y tiene que dar explicaciones. Porque el partido de gobierno, y esto lo estoy diciendo con mucha responsabilidad y lo dije en otro espacio, al partido de gobierno le gustaba mucho pedir explicaciones. Y yo creo que el pueblo dominicano merece explicaciones, porque el partido de gobierno fue el que envió su lista a la Embajada de Estados Unidos. El partido de gobierno, en voz de su presidente, fue que dijo que a ellos no se le iba a colar nada malo, ¿verdad que sí? El partido de gobierno actualmente tiene un senador, que hay una foto de su inscripción. Un senador que fue condenado en el año 2000 por tráfico de cocaína y que además duró 11 años purgando su pena en Estados Unidos. Entonces, yo le voy a decir algo y te voy a dar la palabra, Randy, inmediatamente. Para yo concluir, vamos a poner todos los elementos, de un lado sin evaluar
Para yo concluir, por favor. El tema está en que hay muchas coincidencias. Hay muchas coincidencias. No es coincidencia, es parte de un proceso. Bueno, que cosa tan grande que parte del proceso sea desde los años 90 hasta este tiempo y que siempre haya una vinculación. Entonces yo creo que el pueblo dominicano merece una respuesta y no merece una respuesta irresponsable como la han dado los amigos del gobierno, de que las responsabilidades son individuales, como que lo que pasa es que ahora se persigue. No debe ser esa. ¿Sabe por qué? Porque hace apenas 6 años era el mismo partido de gobierno que decía que las responsabilidades dentro de las organizaciones políticas no eran individuales. Eran las mismas, el mismo presidente del partido de gobierno que hace 6 años decía que y hace poquito, entonces no debe ser así. Pero no confundamos una cosa con otra. Hacemos un análisis de narcotráfico o politizamos el tema y lo mezclamos con otras cosas para construir un argumento. Una de las dos. El tema no está politizado, Randy. El tema no está politizado. Eso es irresponsabilidad política y es irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública. Lo primero porque el gobierno tiene que dar respuesta y el partido de gobierno tiene que dar respuesta a la ciudadanía. Mira, los casos que mencionas del pasado, lo que se dio en los gobiernos de Hipólito Mejía, lo que se ha producido en este gobierno no es tal, porque todos los casos tienen un elemento en común, incluyendo los casos tanto de gente vinculada al PRM como gente vinculada a la Fuerza del Pueblo, en unos casos de un regidor, y hay otro caso ahí que son de Fuerza del Pueblo no hay. Sí, hay unos casos pero vinculados si hay alguien del BIS, y otro caso del Partido de la Liberación Dominicana. Todos tienen un elemento en común. No es verdad. Todos tienen un elemento en común y es que operaron hasta el año 2020. Y anteriormente mencionaba las dos visiones que han primado históricamente en la República Dominicana. La razón por la que tú mencionas casos 2000, 2004 y mencionas los casos de ahora es la misma razón por la que se dieron casos entre el 96 2000, 2004, 2012, 2020, y ahí están todos los casos. Que no me gusta mencionar mucho estos temas, no, porque no me gusta el tema en sí, porque el tema tiene un problema de fondo y a mí me gusta tratar el problema de fondo. Y el problema de fondo en todo esto es que, primero, tenemos una sociedad clientelista, tenemos una clase política clientelista, tenemos un sistema electoral que no se adecua a ese tipo de sociedad que nosotros tenemos. Y en vez de fortalecer las organizaciones políticas, lo que hemos hecho es abrirle la cancha a quienes más dinero tienen, especialmente a quienes más dinero sucio pueden producir en la sociedad y ponerlo en espacios políticos y ganar campañas políticas. Y eso es lo que se ha venido evidenciando en la República Dominicana. Pero antes de irnos a la pausa comercial, yo conozco de varios casos de vinculación de narcotráfico a la política, y en Santiago hace unos años se dio uno precisamente, como entre un cambio de gobierno y otro, un grupo, una familia muy conocida en Santiago, incluso a nivel nacional, fue perseguida judicialmente por cuestiones de narcotráfico, y ciertamente estaban vinculados al narcotráfico, pero fueron perseguidos no por el simple hecho de que el gobierno de turno en ese entonces buscaba justicia y buscaba perseguir el narcotráfico, era simplemente porque pertenecían al gobierno anterior y había que perseguirlo entonces para poner el de ellos. Y esas cosas se han dado en este país. Por eso, Randy, yo veo bien. Tenemos que irnos a una brevísima pausa comercial. Sí, para concluir ahí. Yo veo bien
que se persiga judicialmente, que se colabore con quien se tenga que colaborar, tanto interno como internacionalmente, para seguir persiguiendo este flagelo que tanto daño hace al sistema político dominicano. Bueno, nos vamos, amigos, a una breve pausa comercial. Ustedes no se muevan porque en breve seguimos aquí con más en Infractal.